Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que son las fracturas de fémur distal. Eh, Empezando el tema, vamos a hacer un breve recuerdo anatómico de lo que son las particularidades del fémur distal. Vemos que el fémur es un hueso largo. En la parte distal tiene dos engrosamientos, dos masas laterales llamados cóndilos, que terminan en la superficie articular inferior del fémur, que se continúan a la vez con la superficie articular para la patela, ¿no? En su parte anterior. Estas superficies articulares o cóndilos, a la vez a cada lado, tienen una tuberosidad cada uno en llamadas epicóndilos, que son superficies de inserción tendinosa y muscular. Otra particularidad importante es que entre ambas superficies articulares inferiores, entre ambos cóndilos, existe un espacio llamado fosa intercondilia, que también es una superficie de inserción importante para los ligamentos cruzados. Y superior a este existe una concavidad vista desde posterior que corresponde a la fascia pupilte. Algo importante también que cabe recordar es las diferentes inclinaciones o angulaciones que tienen en los diferentes ejes el fémur distal. Como vemos, el cóndilo lateral está inclinado 10 grados respecto a, a una línea vertical en este caso, y el cóndilo medial unos 25 grados, es decir, tiene una forma de un trapecio. Eh, A la vez, existe una angulación entre el cóndilo lateral y medial de más o menos 10 grados, es decir, no es simétrico en toda su área. Y esto va a ser de vital importancia para el control radiológico intraquirúrgico. Esto lo vamos a mostrar también más adelante. Algo importante también para recordar es que en una visión lateral, el fémur no es completamente recto, sino que tiene una convexidad anterior o una concavidad posterior que culmina en los cóndilos, ¿no? Y esto es importante también porque es algo que nosotros debemos reproducir en la reducción. Respecto a las fuerzas musculares que actúan en una fractura de fémur distal, eh, en general, todos los grupos musculares que atraviesan esta articulación generan una contracción, es decir, una aproximación de toda la parte distal de la rodilla hacia proximal, pero además con ciertas particularidades como los músculos aductores le dan una desviación en valgo, es decir, hacen fuerzas que aproximan hacia medial la rodilla, así como el cuádriceps que genera una contracción anterior, pero la acción más destacable es el de los gemelos que se insertan en la parte posterior de los cóndilos, que provocan un deseje en recurvatum en caso de una fractura que combinado a todo lo anterior provoca un acortamiento y un desvío hacia posterior del fragmento, ¿no? Distal. Los ejes también son importantes. Recordemos que en la rodilla, en la articulación femorotibial, no existe un ángulo recto de 90 grados, dependiendo a la variante anatómica, al sexo, puede haber una desviación de más o menos 5 grados. Igual esto varía entre hombres y mujeres. Así también, como dijimos en un principio, una visión lateral, el fémur tiene una desviación posterior también de más o menos unos 7 grados respecto a la horizontal. Eso depende, como dijimos, de la variante anatómica. También es importante recordar que en la evaluación radiológica del fémur hay ciertas estructuras que nosotros debemos aprender a interpretar. Por ejemplo, en esta zona, todo lo que es el borde anterior de los cóndilos está sobrepuesto pese a su diferencia de tamaño. Entonces, lo usual es que observemos dos bordes, ¿no? Uno del cóndilo lateral, que sería el más protruyente, y uno del cóndilo medial, menos protruyente. También es importante notar esta línea que se forma acá, que corresponde a la línea del fondo de la tróclea, y esta
otra línea que se forma, que es la línea que corresponde a la línea de Wilmes, que correspondería al techo de la fosa intercondyle. Esto es un reparo radiológico importante, ya que tiene que ver también con el punto de colocación de los sistemas de fijación endomedulares en el fémur. Algo importante también para recordar son las estructuras nobles que pasan a este nivel. En todo caso, más puntualmente de la arteria vena poplitea y el nervio tibial. Todos estos comprendidos en una región denominada la fosa poplitea o rombo popliteo. Esta fosa poplitea está delimitada en su parte superinterna por el semimembranoso y semitendinoso, en la parte superoexterna por la cabeza larga del bíceps femoral, en la parte inferinterna por el borde lateral de la cabeza medial del gastrocnemio y en la parte inferolateral por el borde medial de la cabeza lateral del gastrocnemio y del plantar delgado. En el contenido, como dijimos, estas estructuras nobles que podrían llegar a lesionarse en este tipo de fracturas. Respecto a las generalidades de esta lesión, corresponde a un 0.4% de las fracturas en general. No es una gran cantidad, es decir, no corresponde a una gran cantidad de porcentaje de fracturas, pero sí su importancia radica en la gravedad de la lesión, ¿no? Se dice que las fracturas de fémur distal son del 3 a 6% de las fracturas del fémur. Con frecuencia, o sea, este tipo de fracturas tienen una curva bimodal, es decir, tienen dos picos. El primero en la gente joven, en edad productiva y activa, y entre estos la mayor incidencia se da en hombres. Y el mecanismo más frecuente en ellos serían traumas de alta energía, ¿no? Principalmente por la actividad o trabajo que realizan, o por que cada vez más en estos tiempos la capacidad de adquisición de vehículos y motovehículos es cada vez más fácil, y vehículos también que alcanzan mayor velocidad. Y la segunda curva está en personas adultas mayores, mayores de 70 años sobre todo, en este caso más frecuente en mujeres, y el mecanismo también más frecuente serían traumas de baja energía, típico caída de su propia altura, eh, seguramente debido a la fragilidad ósea que conllevan eh, todas estas características, ¿no? Mujer, adulta mayor. Al tratarse de una lesión invalidante en la magnitud que le corresponde, tiene una mortalidad alta. Incluso hay estudios que lo comparan con la fractura de cadera en ancianos, teniendo una mortalidad a 5 años eh, del 50% en mayores de 80 años, ¿no? Casi comparable a las fracturas de cadera. Respecto al diagnóstico, siempre se inicia por la sospecha clínica. Nosotros, al recibir un paciente con un mecanismo de trauma compatible con una lesión en la rodilla, ya debemos sospechar en una lesión, ¿no? Asimismo, si el paciente nos refiere dolor, impotencia funcional en la zona, en general el dolor es bastante marcado, un dolor invalidante, o como usualmente se trata de un trauma de alta energía, a veces el paciente no nos puede referir demasiado porque se encuentra en una condición inestable, entonces nosotros ya observando lesiones cercanas a la zona o deformidades ya debemos sospechar la lesión que tiene. Eh, Inicialmente siempre nos basamos en las imágenes, aparte del examen físico, y respecto a las imágenes, iniciando de lo más básico, las radiografías. En general no es una lesión que se pase por alto tan fácil, ya que las lesiones son bastante evidentes. Lo importante a recordar de las radiografías es que una buena cantidad de estas lesiones, de las fracturas del fémur distal, tienen lesiones asociadas, como fracturas de rótula o fracturas de tibia proximal. Por eso es importante la imagenología de todo el segmento, así como de otras zonas del cuerpo por la alta transferencia de energía en el mecanismo del trauma. Esto obviamente en los pacientes jóvenes hombres.
Respecto a la tomografía, se dice que en el 55% de las fracturas de fémur distal son intraarticulares, por lo que una tomografía no debería ser despreciada en la valoración inicial de este tipo de fracturas, ¿no? Pero no tienen que ver tanto con el diagnóstico, sino también con la planificación quirúrgica y para entender sobre todo la fractura. Se dice que el 10% de las fracturas unicondíleas son diagnosticadas en quirófano. Este parámetro también es importante para entender la importancia de la tomografía. Respecto a la resonancia magnética u otros estudios asociados, ya tienen que ver más con el estudio de las lesiones asociadas a la misma fractura, como una ligamentopatía o lesiones en vasos. Como mencionamos en un principio, es difícil pasar por alto una lesión de este tipo, ¿no? Generalmente son bastante evidentes, no solo por la clínica que conlleva con el paciente, el dolor, la impotencia funcional, el mecanismo de trauma, sino porque, ya que la mayoría son debidos a traumas de alta energía, también, y las fuerzas musculares grandes que actúan sobre ellas, la deformidad se hace bastante evidente. Como dijimos en la tomografía, nos sirve más para la valoración de la planificación quirúrgica o la extensión de los trazos de fractura, evaluar si el trazo es interarticular, los grados de desplazamiento, más que todo para la planificación, ¿no? Y el abordaje también. Y los estudios complementarios como la resonancia, el ecodoppler, la geografía, son más que todo para descartar lesiones asociadas, ¿no? Como alguna lesión de ligamento, meniscos, que se tratarán en un primer o segundo tiempo, alguna lesión en vasos grandes como la arteria apofítea, que también son importantes, ya que discurren muy cercanos a esta zona. Sin embargo, no son pedidos de rutina, ¿no? Siempre se basan en la sospecha clínica de algún tipo de lesión vascular, por ejemplo. Respecto a la clasificación, la más usada para esta región es la clasificación de la AO, que, bueno, está en constante evolución, ¿no? Antiguamente se dividía, por ejemplo, el grupo A, que se trataba de fracturas extraarticulares. A1 correspondían a las fracturas con trazo simple. Sin embargo, eh, la AO sufre constantes modificaciones y actualizaciones, modificando así su patrón de clasificación. Actualmente, las fracturas A corresponden a las fracturas extraarticulares, pero se escriben en ese grupo las fracturas avulsivas, dependiendo del cóndilo lateral o medial, ¿no? De cuál de los dos se trata. Las grupo A2 ya son las fracturas con trazo simple, dependiendo del ángulo que tengan, ¿no? Oblicuas, en espiral o transversas. Y las tipo A3 ya corresponden a las fracturas multifragmentarias extraarticulares, ya sean un trazo en cuña o que tengan combinación interficial. Las fracturas tipo B son fracturas que afectan parcialmente a la articulación. Estas se subdividen a la vez dependiendo a qué cóndilo afectan, lateral o medial, y además estas las B1 y B2, y además dependiendo también a su grado de combinación o fragmentos en los que están divididos, ¿no? Y las fracturas B3 se reservan para las fracturas con trazo coronal, ya sea anterior o posterior. Estas fracturas con trazo coronal posterior corresponden a las fracturas de Hoffa, eh, unilaterales o bilaterales. Las tipo C se reservan para las fracturas ya de mayor transferencia de energía, ¿no? Las fracturas completamente articulares en las que existe una disociación de la superficie articular con la diáfisis. Y se subdividen según el grado de combinación que tienen y dónde tienen la combinación, en la parte metafisiaria o en la parte articular. En general, en una clasificación nomenclativa, las fracturas tipo A corresponderían a las fracturas supracondíleas, ya que no afectan a la articulación. Las fracturas tipo B corresponderían a las fracturas intercondíleas y las tipo C a las fracturas supraintercondíleas.
Respecto al tratamiento inicial, como dijimos que una gran parte de estas lesiones corresponde a mecanismos de alta energía, siempre va a primar el estado general del paciente, ¿no? El control de daños inicial, el ATLS, ya que la mayoría son producto de accidentes de tránsito, es difícil que el primero en reaccionar al paciente sea un traumatólogo. Entonces, se le da prioridad siempre a, a situaciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Ya nosotros somos llamados en un segundo tiempo, en donde realizamos el control de daños, el control de las partes blandas, la evaluación inicial para ver qué procedimiento seguir, si corresponde a un procedimiento de emergencia como una delegación, una tourette mecánico-quirúrgica, etcétera, ¿no? Y una vez estabilizado el paciente y la extremidad, eh, debemos decidir si el tratamiento corresponde a un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Respecto al tratamiento no quirúrgico, es bastante raro que se lo elija, se reserva para los pacientes con alto riesgo, eh, ya sea por la edad o comorbilidades o estado, ¿no? Puede ser que el paciente en el momento esté en un estado crítico en el que primen otros aspectos antes que de la cirugía. También es recomendado en la postración, aunque también es discutido esto porque el tratamiento quirúrgico implica también un alivio del dolor, ¿no? Así el paciente esté postrado. Y en las fracturas no desplazadas, también discutido, ya que aunque la fractura no esté desplazada y no amerite en el momento una fijación, eh, el hecho de someter al paciente a un procedimiento quirúrgico implicaría también una rehabilitación temprana, ¿no? Una movilización temprana de la articulación. Respecto al tratamiento quirúrgico, eh, uno siempre debe basarse en los principios que uno sigue, ¿no? Respecto a la reducción, nosotros lo que buscamos es una reducción anatómica, pero en el segmento articular, ¿no? Lo que corresponde. Si el segmento no es articular, la reducción no tendríamos que perseguir una reducción anatómica en realidad, sino una alineación respecto a los diferentes ejes. Y en esto también se basa la estabilidad que nosotros vayamos a elegir en la fijación. Si queremos una estabilidad absoluta, en el caso de una reducción anatómica, es decir, cuando el trazo compromete el articular, o una estabilidad relativa ya más aproximal o superior. Y también, dependiendo de esto, elegimos el sistema de fijación, ¿no? Respecto a la estabilidad que queramos. Si queremos por ejemplo, una estabilidad absoluta con una reducción anatómica, elegiremos pues tornillos de compresión o placas de compresión. En cambio, si queremos una estabilidad relativa, ya estaríamos hablando de sistemas menos rígidos, como clavos endomedulares, etc. También es importante el control de los tejidos blandos y en esto radica el control de daños inicial, ¿no? Como dijimos, pueden tratarse de pacientes que vengan producto de traumas de alta energía, en los que debamos controlar primero las partes blandas que pueden tener un gran daño o incluso pueden estar afectadas por algún tipo de infección, por lo que la cirugía deberá diferirse el tiempo necesario hasta que nosotros tengamos una vía libre y segura para acceder a sintetizar la fractura. Otro principio importante que debemos perseguir es la movilización precoz, ya que en esto radica el propósito del procedimiento quirúrgico temprano, ¿no? La rehabilitación del paciente es muy importante, sobre todo en ancianos. Respecto a los materiales que se eligen, vamos de lo más clásico, como las placas lámina usados antiguamente, aunque todavía hay algunos cirujanos que lo siguen usando, siguiendo por sistemas de tornillo deslizante como el DCS, eh, que si bien también están descritos como sistemas antiguos, hay muchos cirujanos que todavía lo usan, lo indican. Su principal ventaja está dada sobre todo por el costo, ¿no? Que tiene. Pasando ya a los sistemas más modernos y más
de más fácil colocación, menos abordaje, como los clavos endomodulares, en este caso retrógrado, que en un principio estaban indicadas en fracturas metafisiares, es decir, que no correspondían al articular, pero debido a las modificaciones que le hacen las distintas casas ortopédicas, fabricantes, como el sistema de tornillos poliaxiales en la región distal, podrían incluso usarse en cierto tipo de fracturas articulares. También está descrito el uso de tornillos de compresión cortical, sobre todo para las fracturas con trazos que la placa no podría comprimir, ¿no? Como las fracturas de Hoffa. Esto puede estar combinado o no con otro tipo de osteosíntesis como las placas. Y llegamos al gold estándar en el uso de este tipo de fracturas, que son las placas bloqueadas, ¿no? Anterior a este se usaban placas treboladas para fémur distal, que en un principio no tenían ningún sistema de bloqueo, eran simplemente unas placas rectas, pero han ido evolucionando hasta llegar a este nivel, ¿no? Placas anatómicas con un sistema de bloqueo o dinámicas también, que tienen orificios dinámicos y que en su parte distal, en su mayoría, tienen un espacio para tornillos de compresión intercondilia. Esto para lograr una estabilidad absoluta en la articulación, que es lo que queremos. Y que pueden ir combinados o no también con un sistema eh, de colocación para un abordaje mínimo, ¿no? Un sistema de mini open. Si nosotros no contamos con un material inmediato o tenemos que realizar un control de daños para inmovilizar al paciente, aliviar el dolor, cuidar las partes blandas, etcétera, también está descrito el uso de tutor externo. También se puede usar en el caso de que el paciente no sea pasible de conseguir el material o el material tarde demasiado, entonces también se puede usar un tutor externo. En este caso, un ejemplo, es un tutor monoplanar, transarticular, eh, perdón, es un tutor biplanar, transarticular, unilateral. En la imagen derecha vemos los puntos de colocación seguros en ambos segmentos, ¿no? Esto mientras se decide el material quirúrgico, o incluso pueden ir combinados, ¿no? En la imagen de la derecha, por ejemplo, vemos que el tutor está combinado con tornillos de compresión en la parte condyle. Pero si no contamos con un tutor externo y tenemos que realizar un control de daños o esperar hasta el procedimiento quirúrgico, bueno, tenemos la vieja confiable, ¿no? La tracción esquelética o la tracción de partes blandas. Esto obviamente, como contraparte, tenemos la postración total del paciente, la inmovilidad que tiene que seguir y todo el retraso en la rehabilitación que esto conlleva. Eh, Respecto a los abordajes, están descritos varios y se usaban varios en un principio, pero también tiene que ver con el trazo de fractura y, y su severidad, ¿no? En general se recomiendan en las fracturas tipo A, es decir, en las fracturas con un trazo simple que no comprometen la articular, abordajes mínimos, ya sea en su mayoría lateral. eh, ya que nosotros no necesitamos ver la articulación para reducirla. Entonces, en este tipo de fracturas se recomiendan abordajes mínimos. En las fracturas tipo B, ya que comprometen parcialmente la articulación, se sugieren abordajes ya sean laterales o mediales, dependiendo de qué cóndilo comprometen, o abordajes transarticulares para la reducción anatómica con un abordaje mínimo proximal. Asimismo, en las fracturas tipo C también se recomiendan este tipo de abordajes, no siempre teniendo la posibilidad de ampliarlos hacia donde uno lo requiere. En el ejemplo, observamos el abordaje lateral realizado en la línea que sigue el eje del fémur, en este caso posterior al vasto lateral y anterior al tabique al septo intermuscular lateral, por donde nosotros tenemos acceso a todo lo que es
la diáfisis del fémur en su cara lateral, teniendo incluso la posibilidad de ampliarlo hacia anterior para observar, al menos de manera parcial, la articular, ¿no? En este caso sería un abordaje lateral ampliado. Otro abordaje común usado en este tipo de fracturas es el pararrotulario externo, que consiste en incisión entre el vasto lateral y el recto femoral, eh, extendido hacia distal para luxar la patela hacia medial y de esta manera tener un acceso y una visión directa sobre la articular. Y bueno, el tarpo, que consiste en un abordaje transarticular y una osteosíntesis con ingreso de una placa retrógrada, ¿no? Combinado con un abordaje mínimo aproximal, o sea, en la diáfisis femoral. Es uno de los métodos más usados en este tipo de fracturas. Respecto a la reducción, como mencionamos en un principio, existen varias fuerzas que actúan a nivel de este tipo de fracturas, pero una de las principales a vencer es la fuerza que realizan los gemelos, desviando el fragmento distal hacia posterior. Si nosotros al intentar reducir esta desviación queremos hacer una tracción, como usualmente sería, lo que estaríamos traccionando también serían los mismos gemelos, agravando más todavía la angulación que estos realizan, por lo que en este tipo de fracturas se recomienda el uso de un realce y no así de una tracción. Este realce tendría la finalidad de volver, ¿no? Restituir ese recurvatum que provocan los gemelos, así como manteniendo una flexión de más o menos 30 grados, misma realizada por el realce o por el ayudante en el quirófano. También se describe una relajación de las fuerzas de tensión que realiza este músculo, logrando, ¿no? Ayudando a la reducción. En general no es suficiente con esto, casi siempre es necesario el uso de elementos adicionales como distractores, que son muy útiles, o clavijas, o clavos Steinmann, o incluso shunts, eh, insertados en los fragmentos articulares para devolverle la, la reducción, ¿no? Después de eso se realiza lo que es una fijación temporal o la fijación definitiva, siempre acompañados del realce. Este realce también es importante recordar que no siempre tendría que ir por detrás de la rodilla, usualmente van un poco más proximal. También se pueden usar pinzas de reducción. Recordar que lo importante con estas pinzas de reducción es no hacer un sobreuso de estas. Cuando nosotros realizamos la compresión y fijación con las pinzas y después intentamos hacer una reducción, recordemos que las pinzas, cada vez que nosotros las sometemos a un estrés o las movemos el fragmento que estamos reduciendo, estas pinzas se van enterrando cada vez más en el hueso, por lo que las sentimos flojas. Entonces, el instinto de cada uno es volver a presionar las pinzas, otra vez intentar la reducción, notar que está flojo y volver a presionar, y esto nos puede llevar a fracturas en los fragmentos que estamos reduciendo. Entonces, también es importante recordar el punto de colocación de las pinzas, ¿no? Si nosotros colocamos las pinzas muy anterior entre los cóndilos, estaríamos abriendo la parte posterior, por lo que deben ser colocadas en la parte media. Otro aspecto importante a recordar, como mencionamos en un principio, la inclinación de los cóndilos femorales es más o menos de 10 grados en el lateral y 25 grados en el medial. Esto es muy importante en la progresión de los tornillos. Cuando nosotros tenemos una visión AP franca en quirófano, como vemos acá en el ejemplo, no estaríamos viendo si realmente el tornillo que va de lateral a medial está en la cortical medial realmente, ¿no? Porque la imagen se sobrepone. En el ejemplo de acá arriba tenemos una visión anteroposterior en línea recta, perpendicular al fémur, y vemos que en este caso la broca no llega al margen medial del fémur.
pero esta es una visión directamente a 90 grados. Si tomamos una proyección justo en la tangente de la inclinación del cóndilo medial, que sería lo correcto, observamos que la fresa, la broca, está prácticamente ya saliendo de la cortical medial. Y esto es importante recordarlo en quirófano cuando realizamos la revisión para evitar las protrusiones de los tornillos y dolores posteriores, ¿no? Complicaciones con la piel y partes blandas. Como habíamos mencionado en un principio, debemos elegir qué tipo de estabilidad queremos al reducir esta fractura. En general, la estabilidad absoluta y por lo tanto la reducción anatómica es importante en la superficie articular, por lo que la mayoría de los dispositivos de fijación en este segmento, como las placas, permiten el paso de tornillos intercondilios para realizar la compresión en este aspecto, dado que en su parte distal la mayoría de los orificios son bloqueados y los orificios bloqueados no producen compresión por sí mismos, o sea, los tornillos bloqueados. De ahí radica la importancia de los tornillos extra placa, ¿no? Que realizan la compresión. No así en su parte metafisiaria o deficiaria, en donde nosotros lo que queremos en realidad es una alineación de los fragmentos, no tanto una reducción anatómica, por lo que la estabilidad absoluta no sería tan necesaria. Y respecto al clavo, bueno, la ventaja del clavo es que de fácil colocación. Las complicaciones tienen que ver más con el punto de ingreso y su profundidad. Recordemos que a través de una incisión infrapatelar, ya sea transtendón o rebatiendo el tendón hacia un lado, accedemos a lo que es el punto de ingreso, que tendría que ser anterior a la línea de Blumenstadt. Recordemos que la línea de Blumenstadt corresponde al techo de la fosa intercondilia, punto de incisión importante para los ligamentos cruzados, ¿no? El peligro más evidente con la colocación del clavo sería la lesión del ligamento cruzado posterior que estaría a este nivel, por lo que debemos evitar la colocación en este punto. Esto siempre debe ser guiado bajo radioscopía y realizado por un personal con experiencia. También están descritas complicaciones como la artrosis patelofemoral o incluso femorotibial debido a un error en la profundidad del clavo, ¿no? Y bueno, un par de palabras sobre las placas DCS. El punto de colocación del tornillo deben ser en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores, en una línea que continúa la diáfisis femoral, ¿no? Esto para evitar en el momento de la reducción los desejes hacia posterior o anterior respecto a la placa y tornillo deslizante. Eh, Respecto a las complicaciones, las más frecuentes, la pseudoartrosis, entre ellas la séptica con el 13% y la aséptica en el 14%, que sería una de las más comunes. La rigidez, por mucho la más común en estos pacientes, dado la rehabilitación y el reposo que se les indica, y está descrita en un 35% en los pacientes postquirúrgicos. Y la artrosis temprana, ¿no? Está descrito la artrosis en un 50% de los pacientes que no tuvieron una reducción anatómica, sobre todo en la parte articular. Eh, Respecto al resto de complicaciones, ya tienen que ver con errores en la técnica, ¿no? Como alguna meniscopatía o lesión de los ligamentos. Eso es todo.